Entonces empecemos. Bueno, vamos a hablar del IVENT. ¿Qué es el IVENT? Interventional Valve Enhancing Trabeculotomy. ¿Qué quiere decir? Prácticamente que se va a ayudar a funcionar la válvula del área del ángulo camerular. ¿Ok? Entonces, lo más importante de esto, o lo que tenemos que tener siempre en cuenta es la innovación, ¿no? O es implementar algo o hacer que algo que ya esté comience a funcionar mejor. Es por eso que comienzan a salir estas ideas, ¿no? Y justo hablando con Davender, básicamente es eso, tratar de buscar, me dice, buscar nuevas cosas, buscar cosas que faciliten, ¿sí? Y no quedarnos solo con lo que ya tenemos. Recordemos que él inventó el GATT, ¿sí? Al costado del otro Feldman, y ahora estamos en el Ivent, que también lo hizo al lado del profesor Feldman. Entonces es algo muy importante. Cuando hablamos de mix, es como estos juegos, ¿no? De cartas de solitario, sale un mix, sale el otro mix, que esté corta arriba, que esté corta abajo, que aparece uno, que aparece el otro, y comienzan a salir múltiples mix. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que no vamos a poder hacer todos los mix, sino elegir uno de ellos, el que nos vaya mucho mejor y el que nos presente la mejor confianza y los mejores resultados. Este es un nuevo mix que se presentó, como bien dice Richie, en Paracas. El año pasado en el Congreso de Glaucoma. Fue desarrollado por el doctor Grover y con Ronald Feldman. Y es un uso de una espátula reutilizable. Y eso es lo que se asemeja mucho a lo que estuvimos hablando hace un rato con la Stanito, ¿no? Lo que va a hacer básicamente es mejorar o incrementar el flujo de salida del humor acuoso que está disminuido. Lo que estamos acostumbrados a ver, como el GAT, como el Kahoot, como el Tanito o como el Bang, es que se hace en la malla pigmentada. En este caso se hace en la malla triangular la parte no pigmentada. Por lo tanto, va a haber un mínimo daño en la anatomía normal del ángulo. Estas son las espátulas, como le digo, me recuerdo mucho también al Tanito. Las espátulas son bastante pequeñas que justo nos llegan y nos alcanza para extraer y cortar la malla triangular. ¿Qué pensábamos antes de la media triangular que funcionaba así? Era como una puerta abierta, puerta cerrada, abierta, cerrada. Básicamente se pensaba que era un mecanismo pasivo y que la mayor cantidad de restricción era en la parte yuxtacanicular. Y ya se ha visto que no. Se ha visto que no solo es en esa zona la disminución del flujo, sino también las mismas paredes o el canal de Schlemm y la parte más distal. Entonces, eso es donde hay mayor cantidad de resistencia, sobre todo, como les digo, en la parte del canal de Schlemm. Entonces, si nos ponemos a pensar entre una puerta abierta y esto, la malla trabecular funciona de esta manera. Es un sistema de válvulas, ¿sí? Y eso lo describió el doctor Murray Johnson, que lamentablemente falleció el año pasado, pero dejó muchos conocimientos acerca de la salida del humor acuoso, ¿no? Entonces, él plantea que es una bomba mecánica, ¿sí? Entonces, que va a ser un flujo pulsátil unidireccional que va a llevar de la parte interna a externa y va a depender mucho de la sístole y diástole. A veces decía, ¿qué tiene que ver la presión del cuerpo con la presión del ojo? Y siempre hemos dicho que no, pero sí tiene que ver, hay una relación, porque cada sístole y diástole es donde el ojo va a liberar el humor acuoso de la parte del canal de Schlemm hacia la parte de los colectores. ¿Sí? Cuando tenemos la sístole, va a colapsar el canal de Schlemm y va a botar el humor acuoso. Y en la diástole se va a volver a llenar para prepararse nuevamente para botar el humor acuoso. Pero ¿qué pasa en los pacientes con glaucoma? Esos son los pacientes que no tienen daño glaucomatoso, es una bomba que funciona muy bien, con un buen flujo, un flujo potente, pero en los casos de glaucoma hay una desaparición de ese flujo pulsátil totalmente o parcialmente, ¿sí? Y eso es lo que se vio también en ese artículo que hizo el doctor Murray Johnston. Entonces, ¿cómo va a funcionar este mecanismo de bomba? Yo lo puse esa medusa porque es tal cual el mecanismo de la forma que se entiende y ya les vamos a presentar un video sobre esto. Como vemos en la imagen, de acá a la izquierda vemos en el tema de la diástole, colapsa, ¿sí? Perdón, se amplía para llenar el líquido y en la sístole colapsa para botar el líquido del canal de Schlemm hacia los colectores. En una imagen simple, este video lo desarrolló Davinder Grover con Ronald Feldman
para explicar de una manera mucho más detallada la animación, en animación, cómo funciona el ojo normal. Como vemos, estas son las bombas, esta es la malla trabecular y tenemos válvulas internas, válvulas externas y el plexo coroideo. Entonces, en esos, perdón, en eso se ve que el llenado se realiza con la sístole y diástole y comienza a salir por el plexo coroideo. Pero ¿qué pasa en un paciente que ya tiene glaucoma? Vemos la malla trabecular un poco más débil, el flujo ya no es tan intenso como al principio, es más lento, ¿sí? Pero ¿qué pasa si a estos pacientes se le hace un IVENT, que es la intervención que estamos hablando? Se hace este pequeño corte por donde va a ingresar el humor acuoso hacia el canal de Schlemm, luego el flujo va a aumentar porque el movimiento va a ser mucho mejor y va a estar mucho más libre en estos casos cuando se realiza este corte de aquí. Y si comparamos los tres, vamos a ver de esta manera. Ahí nos da una mejor perspectiva cómo puede funcionar el, la malla triangular y el flujo del humor acuoso. Es importante, este artículo de Trabecular Meshwork, el target importante es la malla trabecular. Esto salió en el 2025 y lo que nos indica que tenemos que enfocarnos o tratar de innovar en el tratamiento en la malla trabecular. ¿Por qué? Porque los MIS van a mejorar el drenaje o van a hacer el bypass en la malla trabecular. Pero esto es lo más importante. Y también determinaron el flujo ausente o alterado en los pacientes que tienen glaucoma. Entonces, en estos puntos es donde se tiene que hacer. Y como les repito, podemos hacer muchos o existen muchos mix, pero hay que ver cuáles son las que mejor nos salen y mejor resultados nos van a dar. El último artículo salió hace un mes del doctor Ronald Ferme del Grupo y colaboradores acerca de que esta es la primera vez o la primera evidencia en OCT que se hace para ver los diferentes estructuras que puede haber en la malla trabecular en el canal de Schlemm y durante todo el proceso de la evacuación del humor acuoso, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo comparan? Esto hacen unas fotos de OCT, tal cuales, con lo que Murray Johnston, lo hizo en la parte de laboratorio. Y al momento de comparar, porque Johnson indicaba que habían 6 estructuras. ¿Qué estructura? Es la del colgajo de colágeno, una válvula de entrada en el Schlemm, el canal de Schlemm, canales vasculares, el óseo de canal, el septo de la pared externa del canal de Schlemm. O sea, son 6 estructuras que él encontró. Pero en este artículo de Feldman y colaboradores, básicamente encontraron 3 que se repiten bastante, que son los colgajos de colágeno, ¿sí? Vemos también el canal de Schlemm, como vemos en estas imágenes. Estos son pacientes post-IVENT, donde vemos que el canal de Schlemm ha colapsado, bueno, se ha abierto, por decirlo así, bastante bien y la presión de estos pacientes llega a bajar bastante bien, así como en esta otra foto que presentan en este artículo. Entonces, la idea del IVENT, ¿cuál es? Romper la malla trabecular no pigmentada, va a dilatar el canal por mayor ingreso del humor acuoso y va a disminuir el daño que se presenta en los tejidos en el ángulo. Este es el event en animación. Entonces, como vemos aquí, las espátulas, tenemos espátulas para la izquierda y tenemos espátulas para la derecha. La espátula de la izquierda es la que generalmente se puede iniciar con cualquiera de los dos, pero de preferencia yo estoy iniciando con la de la izquierda porque se me hace mucho más sencillo, mucho más fácil, ya que para irnos a la derecha se nos hace un poquito más complicado por la posición que ya vamos a ir viendo en los videos. Entonces, lo que consiste es con la espátula tratar de ubicar entre la línea de Schwalbe y la malla pigmentada, la malla triangular pigmentada, ubicar el espátula y tratar de romper todo lo que se pueda de una manera delicada. Al principio, como eran los videos, ingresamos muy duro y sentimos ciertas trabas porque estamos golpeando la parte del canal posterior. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de jalar esa espátula hacia un poquito hacia nosotros para poder romperlo de una manera mucho más precisa. Lo mismo se hace con la otra espátula, se continúa, esa ya es la para la derecha.
se continúa el mismo corte que hemos estado evidenciando. Y una vez que se termina de hacer el corte, vamos a tener un flujo mucho mayor en los canales colectores. Ahora vamos a presentar este video, que es, ya es el video en vivo, es uno de los primeros videos que hicimos de Ivan, que al principio, como le digo, estamos acostumbrados a tratar la malla regular, pero en estos casos tenemos que evitar la malla regular para evitar también el sangrado, que es algo característico en esto. Miren, estoy haciendo la apertura para el lado izquierdo y no vemos ni una gota de sangre. Ahora cambio de espátula para la mano derecha y hacemos lo mismo. Si nosotros hiciéramos un corte con el Bang o con el Kahoot, definitivamente estaríamos viendo manchas de sangre. Pero también lo que estamos viendo ahí es ese color nacarado de la parte posterior, que es el canal de Schlemm. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es tratar de mover la malla trabecular que hemos soltado para ver que esté en esa posición. Y como se ve como una pequeña línea en esta zona, ¿correcto? Que es el corte que hemos hecho. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con sinequias? Ya que el IVEN lo estamos probando en glaucomas avanzados, en glaucomas moderados, en pacientes hipertensos, que le vamos a hacer una cirugía de catarata, lo hacemos. Por ejemplo, este es un paciente con un glaucoma crónico de ángulo cerrado, hacemos una goniosiniquiolisis en la zona que queremos, buscamos dónde entrar y como ven, ya no meto tanto la espátula, sino tratamos de hacerlo por afuera para que el barrido sea rápido y limpio. En este caso, vamos a notar eh, a veces cierta restricción o, o demora en el momento de estar haciendo el corte. ¿Por qué? Porque estamos ingresando de una manera no adecuada. A veces es bueno mostrar los videos buenos y los videos, como se dice, no tan buenos. En este caso, como ven, tengo dificultades para poder entrar en esa zona, pero luego ya podemos hacer el corte tal cual. Cambiamos de mano, que es lo mismo. Como le digo, este procedimiento demora menos de un minuto, no nos quita mucho tiempo. El tema son las espátulas, que eso al final podemos hablarlo. Pero miren lo que se presenta en esta situación. Ya podemos ver esa línea blanca que nos habla del canal de Schlemm en esa zona, ¿sí? Y no vemos ni una gota de sangre. Entonces no hay un reflujo. ¿Por qué? Porque no estamos destruyendo el sistema valvulado del ángulo. Lo que estamos haciendo es simplemente hacer un corte, una desinserción en la parte superior de la parte no pigmentada. Y como vemos, excelente. Aquí tenemos que ver la diferencia con los otros videos, que en este caso es una malla un poquito más pigmentada, mucho más sencillo de ubicar, donde tenemos que ingresar. Pero, por ejemplo, ahí hacemos una, dos ingresos. Esto tenemos que tratar de evitarlo, porque no podemos estar ingresando una, dos, tres veces porque podemos dañar y ahí se va a notar. Ahí se me fue un poco la espátula y van a ver qué es lo que pasa. ¿Ok? Vieron, un poco de sangrado porque ahí he roto una parte de la parte valvular del canal. Entonces, como ha sido poco, sigo por el otro lado y seguimos adelante. ¿Ok? Entonces, tienen que ver esta malla que yo básicamente lo comparo con esto, como el King Kong. Es muy parecido en la foto, pero bueno, es simplemente una referencia. ¿Y cómo sabemos que nos está funcionando? Si hacemos un event, tenemos que ver esto. Este es un scleral wave. Estamos viendo que está funcionando los canales en esta zona. Miren esta zona donde estoy señalando. Prendo la irrigación, desaparece. La apago y vuelve a aparecer. Entonces quiere decir que ese event está funcionando y funciona bastante bien. Entonces ya cuando estamos un poquito más avanzados, justo este video es justo de hoy de un paciente que operé en la mañana. Lo pude sacar. Es un paciente también, un paciente crónico de ángulo estrecho, que nos está yendo, como le digo, bastante bien. Tenía unas sinequias, liberamos un poco de esas zonas de las sinequias, ubicamos mucho más sencillo la parte no pigmentada y miren, ahora comparado con los otros videos, lo que hago es hacerlo más superficial. Como digo, todo tiene un aprendizaje, todo tiene un momento. Hacemos la parte más superficial y han visto que el corte es mucho más limpio, mucho más rápido y no tengo que estar retrocediendo para volver a ingresar. Por lo tanto, se daña menos
el canal y dañamos menos estructuras. Y por el otro lado, igual. Una vez terminado, siempre tenemos que hacer la FACO, terminamos la FACO y comparamos para buscarle el scleral wave. Por ejemplo, en ese caso estamos viendo que no hay sangrado, todo muy bien. Quizás al final, cuando estemos aspirando, puedan sentir un poquito de sangrado, pero eso es algo mínimo. Y en este caso, en este mismo paciente, se le hizo la comparativa. Vamos a enfocarnos en esta zona de aquí. Vamos a prender y apagar la irrigación y vamos a ver que los canales se van. Por ejemplo, mira este vaso de aquí, va a desaparecer cada vez que prendo o apago la irrigación. La prendo, la apago, aparece y desaparece. Y también hay otros vasos por aquí que pasa igual. Entonces, esa onda o esa scleral wave que nos indica que esos canales están funcionando y está bajando muy bien la presión. Entonces, ¿los pacientes quedan así? Pues no. Este paciente es un ejemplo claro de este es un paciente que operé de Cajuc. Entonces, miren la diferencia. Se ve muy bien el canal de Schlemm súper claro, pero el sangrado está activo. ¿Y esto cómo se traduce en la tomografía? Vemos como una imagen de sacabocado en esta zona, que es donde hemos hecho la trabeculotomía. Pero ¿qué pasa cuando vemos un paciente post-IVENT? El ángulo prácticamente, este es uno de los videos que mostré al principio, no se ve mayor sangrado y el día siguiente las córneas son como estas. Yo tengo la costumbre de dejar burbujas a grandes o pequeñas de acuerdo a lo que vaya viendo, pero no hay ifema, no hay sangrado. Como les digo, puede haber sangrado mínimo al principio o ni bien terminando la cirugía, pero no es algo significativo. Después de 15 días de haber hecho el IVEN, vemos que el ángulo no tiene mayor cambio. Ven esa línea donde hemos separado la malla trabecular, pero no se ve un daño estructural, algo significativo. En las tomografías que vamos haciendo, porque hacemos tomografía de segmento anterior en todos nuestros pacientes que hacemos IVENT, esto tenemos que grabarlo. Estas son imágenes normales de un paciente joven que en teoría le está funcionando muy bien su ángulo camerular, todo el sistema valvulado se supone que debe estar bastante bien. Y miren cómo es un paciente de edad donde hay alteraciones a nivel de tomografía, pero a este paciente le hicimos un IVENT y mire la diferencia del canal. Hay un cambio, una dilatación del canal de Schlemm, un mayor flujo y eso se traduce a una mejor respuesta de presión de estos pacientes. Pero no todas las imágenes son iguales. Lo que se ha visto también es que en todos los pacientes las imágenes que se presentan del ángulo no van a ser las mismas. Podemos ver dilataciones como vemos acá del canal de Schlemm, pero acá, por ejemplo, como esta es una imagen típica de IVENT, pero vemos diferentes tipos de situaciones y de imágenes, como que les voy a presentar aquí, que esta nos llamó bastante la atención, una dilatación bastante buena del canal de Schlemm, paciente con una presión bastante buena. Como le hemos tratado de hacer pacientes eh, de presiones cerca a los 20, a los 18, que vamos a operar de catarata y queremos bajarle un poco más la presión, estamos haciendo eso. En algunos pacientes, por ejemplo, esta de aquí fue una señora que operé que tenía presiones en casi 25, no había mayor daño, entonces le quisimos dar la opción de usar las gotas, pero también hacerlo en la microcirugía porque tenía una catarata también bastante densa. Entonces la opción es muy buena. Y esto parece el pasito de Michael Jackson, parece el pasito de la luna. Grabemos algo, pre-event, post-event. Si nosotros comenzamos a diferenciar nuestros ángulos normales, cuando hagamos nuestras microcirugías, de repente el tanito, el cajuc, hagámosle la tomografía para ver qué es lo que está pasando verdaderamente en el ángulo, qué imágenes nos va a dar. Todos estos pacientes son de IVEN y como ven las imágenes son distintas. No hay una sola imagen igual en los pacientes que tienen IVEN. Hay imágenes típicas como las que enseñé al principio, pero puede haber diferentes cambios, ¿sí? ¿Y qué pasa con los resultados? En este artículo que se presentó el año pasado, donde los datos los presentaron en el American Glaucoma Society del 2025, se vio que la presión media de 16 bajó a 13,50, a 13,5 aproximadamente, y se puede decir que se ha podido mantener hasta prácticamente los 2 años. Igual en la medicación se reduce casi un 25, un 50%, que es algo bastante significativo.
Este es el 2025. Ahora en el ASCARS, dentro de poco van a presentar este paper donde han hecho una comparación, los autores, del grupo uno que es Faco sola, con el Ivan más Faco. Y como vemos, miren la diferencia, casi un 20% solo Faco y un 33,8% de reducción con un Faco Ivan. Por lo tanto, tenemos que es una técnica nueva e innovadora. Sí, estamos buscando nuevas cosas para el ángulo y tratando de ver los resultados que nos pueden dar acá, por lo menos en nuestra zona local. Hay que ir evaluando y analizando los resultados iniciales. Y siempre queremos presiones bajas, pero vamos a ver cuánto pueden bajar. Es una herramienta fundamental, sí. Vamos a romper o remodelar. En este caso ya estamos remodelando más que rompiendo. El menor sangrado es totalmente distinto a cómo hacer un GAT o hacer un Kahoot. Y se esperan más casos para ver mejores resultados. Dentro de los casos que vamos, llevamos alrededor de 50 casos. Los resultados han sido favorables. Yo trato de no disminuir la cantidad de gotas, salvo que la presión es muy baja, por lo tanto, no mido cuánto bajo de gotas, pero sí mido cuánto de presión gano al momento de hacer esas intervenciones. Y aproximadamente estamos dentro de los 3 a 4 milímetros de mercurio post-alimento. Entonces, muchas gracias por la atención y ahorita vamos a ver el tema de las dudas. Excelente, maestro, excelente ponencia, muy didáctica, muy gráfica. Me encantó los gráficos y la recomendación que da usted de la OCT post procedimiento, ¿no? Qué importante valorar qué es lo que se está haciendo con un examen de imágenes, ¿no? Post tratamiento. Invitamos a nuestros oyentes, si es que hay alguna duda sobre el tema que se está exponiendo en esta noche, que por favor nos hagan llegar sus preguntas para así poder planteárselas a nuestro ponente. Mientras tanto, yo le tengo algunas dudas mías que le voy a hacer a nuestro, aprovechando que el maestro Walter está acá. Doctor, entonces, lo que estamos viendo es que este procedimiento es una ayuda, una NSAID, una ayuda al propio mecanismo que tiene la malla trabecular, ¿no? Que ha perdido esa función de bomba. Realizando este procedimiento, nuevamente recobra su, digamos, mecanismo natural de bomba, ¿no? De la malla trabecular. Correcto. Lo que hace es tratar de mejorar, porque si vemos, prácticamente no estamos rompiendo, bueno, sí se rompe la malla trabecular no pigmentada, pero no estamos generando mayor daño en la zona natural o en las válvulas naturales, que antes, como te digo, se pensaba que no existían. ¿Sí? O sea, que Ujú. se pensaba que simplemente era algo pasivo. Si más presión iba a salir más líquido, pero en esos casos se ve que no. Ahora, algo que falta ahí, por ejemplo, es que, ¿y qué pasa? La pregunta vendría, ¿no? Si tengo un paciente que tiene 200 de presión, 200/100, una presión muy alta, entonces la presión del ojo va a elevarse también. Se entendería Mm. así, pero no. Tiene sus propias válvulas y sus propias formas de regular la presión intraocular. Ah, perfecto. Doc, acá hay una pregunta, ¿no? Nos pregunta Andrea Borges. Considera que hay una extensión ideal, así como en el Tanito, que eran 120, ¿no? En el GAT de 180, 360. Con este iVent, hay una extensión ideal en grados o meridianos. Sí, de 90 a 120 grados es casi lo mismo que hacer como un Kahoot, bueno, un tanito de repente solo en un solo sector. Ujú, Tratar de hacerlo básicamente en ese horario. A veces, como te digo al principio, como en los videos que presenté al principio son de los primeros que hice, pero ya ujú. el último es cuando uno ya tiene más práctica haciendo esto. Entonces sale mucho más rápido, más sencillo y abarcas un poquito más de espacio. El problema a veces es la visualización del movimiento del paciente. Pero sí, lo ideal es hacerlo de 90 a 120 grados, todo lo que se pueda. Perfecto. Otra duda, maestro. El tratamiento post. Usualmente, ¿usted ha practicado el iVent solo o siempre ha sido sumado a la cirugía de FACO? Siempre con cirugía de faco. Hasta ahora no hago un solo event si es que no. O sea, siempre lo he hecho combinado, mejor dicho, no lo he hecho solo. Y, Doc, ¿ha tenido la oportunidad de combinarlo con una mini? Como una mini y Ujú. no. Realmente no hago mini nude. Casi todas las hago faco y si no es faco, hago la tradicional y abrir 12 milímetros.
pero no, Ya, totalmente no, diría que no, no hay una restricción, pero es mucho más sencillo tener la faco ahí para poder claro. hacerlo, porque igual acuérdate que vas a poner un escopio, vas a empujar y si hay puntos, bueno, es un poquito más complejo, me parece. Ok, ok, ok. ¿No hay sangrado postoperatorio o es un sangrado mínimo? En las primeras técnicas angulares, ¿no? Como era el GAD, el trabetome, el CAJUC, el sangrado era evidente e incluso elevaban la presión postoperatoria, ¿no? Y se mantenía, incluso en algún momento se estipuló que era bueno dejar un poco de viscoelástico en cámara anterior para elevar la presión y así evitar el sangrado, ¿no? Pero ibas a tener y al paciente hipertenso unos días, ¿no? Hasta que el viscoelástico se reabsorbía. Sí. En estos casos, Doc. Sí, por ejemplo, para el tema de esos de los GAP, yo tampoco nunca dejé viscoelástico. Siempre Ujú. aspiraba todo, aspiraba, esperaba, aire esperaba, sacaba al paciente y si sangraba lo volvía a meter, lo volvía a lavar y ya no sangraba más hasta que pare. Porque una vez me pasó que toda esa sangre al día siguiente, dije, va a ser poco. Ese lente premium se llenó de sangre, se fue este elvito, un desastre. Entonces, como se dice, el chancho lo capan una vez, así que por eso se hace lavado. Pero dejar el viscoelástico, algo para el tema del Ivan, la verdad no. No No. necesita dejar viscoelástico, el sangrado. Esas fotos que he visto por si acaso son reales. No van a pensar, está poniendo sus mejores fotos. No, sino que esas fotos posoperatorias sí son reales. Son pacientes posoperados de Ivan. Y como ves, córnea clara y no hay sangrado. ¿Sí? Es más, uno de esos pacientes, si yo veo que estoy operándolo, termino la cirugía y hay una gotita de sangrado, tranquilo, lo siento un rato en sala de espera, la gotita queda igual y el día siguiente no hay nada. Entonces funciona muy bien. O sea, por el tema del sangrado, yo creo que este sería un gran alivio para, para todos esos colegas que han estado haciendo SGAT, por ejemplo, y las han sangrado y lo han dejado, ¿sí? Ujú. Podrían hacer esta opción que es bastante buena. Claro, incluso usted mencionó un lente premium, ¿no? A ver, los colegas más, digamos, juristas tradicionales, la paciente con glaucoma incompatible con un lente premium, ¿no? Pero vemos de que actualmente hay algunas opciones, algunos tipos de lente premium que sí se pueden utilizar y que justo con este procedimiento, que no hay sangrado, un paciente que quiere tener una buena agudeza visual desde el día uno, sería ideal hacer un IVEL, ¿no? Correcto. Por ejemplo, le puedes poner yo a mis pacientes les ofrezco el tema, no tengo ningún interés comercial, pero yo Mm, uso mucho lo que es el Ehance y el PureSee. Me claro. dan muy bien los pacientes con glaucoma. No me gusta usar ningún lente que presente eh, difractivos, que tengan halos y esas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, pero se les ofrece a los pacientes y los pacientes quedan contentos con esta cirugía. Sobre todo que al día siguiente no voy a tener la duda de decir, vas a estar sangrando y vas a ver borroso y el paciente se angustia, no. Le hago con el IVENT y tengo la seguridad que al día siguiente no va a haber sangrado, salvo que en el IVENT se me ha ido la mano y como vieron en el video, ¡pop! Toqué un poquito abajo en la parte pigmentada y sangró, ¿sí? Entonces, Ujú. es raro que pase, pero te puede pasar. Puede pasar. Doc, usted que tiene más experiencia con esto, con el aire, ¿en algún momento lo ha combinado con otra técnica? Porque, por ejemplo, ahí estamos atacando la porción no pigmentada, de repente otro mix combinado con otro mix, como se me ocurre emulando al doctor Juan Carlos Izquierdo que hace uno o dos mix junto con la FACO. Sí, no, yo prefiero hacer mix. Hacer mix, no, yo pienso que con este es suficiente porque como te digo, lo que estamos viendo es la posibilidad de evitar romper más estructuras y tratar de hacerlo lo más natural posible, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, como te digo, casi no se ve nada de lo que se destruye y nada, ¿no? Bueno, como te digo, ahora es muy poco tiempo. Hay que esperar en los años a ver cómo se comporta esto. Pero es una alternativa más que hay, es una alternativa que puede servir. Había un gran temor en pacientes con glaucoma avanzado, sobre todo por la posibilidad de hipertensión con los mix los primeros días, con los métodos antiguos, ¿no? Ahora con en la cual no hay, la posibilidad de sangrado es mínima, se podría ya incluso atacar glaucomas avanzados con esta técnica.
Sí, hay que tener siempre prudencia en todas las técnicas que hagamos. Ahora que la técnica la tengo un poquito más afinadita, recién estamos haciendo pacientes con glaucomas avanzados o, por ejemplo, esos Ujú, pacientes con sinequias, pacientes con campo visual muy reducido, quitamos la catarata y hacemos una microcirugía. O pacientes, por ejemplo, tenemos un paciente con pseudofoliación, ¿sí? Si tú le ujú, haces una sola catarata, puede subirte la presión, volar a 40 o puede que no, ¿sí? ujú. Entonces, a todos estos pacientes que tienen pseudofoliación les hago el IVENT para evitar estos picos de presión y tratar de mantener lo más tranquilo posible ese ojito. Eh, pero con respecto al tema de la pregunta, yo diría que sí, que es una buena opción para glaucomas avanzados que lo hemos visto ahora, pero siempre y cuando evaluando. No quiere decir que el primero va, el primero que te toque va a ser un glaucoma avanzado, no, yo te diría que esperes un poco, ver cómo evoluciona tu técnica y de acuerdo a eso tomarlo con mucha precaución y con cuidado. Ojo, si es un paciente con glaucoma avanzado que tiene 25 de presión, no, pues eso ya es otro tema. Pero si es un glaucoma avanzado que tiene 12 de presión, 13 de presión, 14 de presión, podemos hacerle uno de estos antes de pensar en hacerle algo adicional, ¿no? Y si es Claro. posible, la catarata. Claro, y lo importante es saber cuál es nuestra PIO target, ¿no? Como usted menciona, no vamos a hacerle un procedimiento que sabemos que tiene un nivel de eficacia, no lo vamos a comparar con una trave o una válvula que vamos a necesitar en un paciente que de repente tiene un glaucoma avanzado y una presión de 30, 30 y tantos, de repente nos quedamos cortos y no llegamos a una PIO target de 12 o de un dígito, ¿no? Correcto, claro que sí. Eso Porque acá es. justo, Doc, en las preguntas nos dice, ¿no? El concepto de mix está destinado a glaucomas leves y moderados, ¿no? Que ese era el concepto primario que, o sea, con el cual se dio, digamos, el doctor Ahmed dio a conocer el término de mix, ¿no? Y que fue, digamos, que encasillado justamente para glaucomas leves a moderados, pero que actualmente estamos viendo que con el afinamiento de las técnicas, incluso se podrían abarcar ya temas de glaucomas levemente o ya más avanzados, ¿no? Así es. Sí, y eso tiene mucha razón el doctor o doctora que escribió ahí. Ojo con Ujú, eso. Pero el concepto va de Mix desde el 2014, donde ya comenzó a claro, salir un poquito más adelante esto, todo ha ido evolucionando, ¿sí? Entonces, claro, si le vamos a hacer un glaucoma avanzado, un GAT, ni hablar. Si le no. vamos a hacer un glaucoma avanzado, un Cajuc, uy, también hay que pensarla. O cualquier otro mix, sí, pues hay que pensarlo muy bien. Pero en este Sí. caso lo que hemos estado viendo es que esto no... Ah, es el doctor Avilés. El maestro Avilés. Está Caramba. incógnito, De incógnito el maestro. Maestro, caray. Ay, incógnito. Batman. Entonces, claro, el profesor, por ejemplo, también hace, él tiene Claro. el IBEN. Entonces, es más, en el artículo que Davender y Feldman presentaron en el 2025 en el AX, hablaban de glaucomas moderados y glaucomas avanzados, ¿sí? Entonces, ellos lo han presentado y han hecho sus procedimientos en glaucomas moderados y avanzados. Entonces, eso también nos da un poquito el respaldo que ellos tienen más de 265 casos cuando presentaron en el 2025. Entonces, da un poquito, está chequeando de la sombra. Entonces, da un poquito de tranquilidad. Pero en estos pacientes que les he hecho en glaucomas avanzados, han estado yendo bien. No he visto picos de presión, ¿sí? Pero como eso, y hay que tenerlo siempre con ¿cómo se llama? Con cuidado en el sentido que a uno que tiene glaucoma avanzado 20 no le vamos a hacer esto, ¿no? O 18, o sea, siempre hay que tener el criterio clínico Ah, para poder determinar eso, ¿no? exacto, Así exacto. que es válido lo que dice el profesor, dice, Por leve supuesto. y moderado. El doctor Alejandro Silva está pidiendo la palabra. A ver, doctor, adelante. Doctor Walter, bueno, quería agradecerle una charla muy, muy interesante. Realmente, pues veo que nos permite ver cómo ha ido evolucionando la cirugía angular, ¿no? Entonces, pasamos de hacer cirugías solamente a nivel del trabéculo, ya sea pues a través de un bypass o abriéndolo. Ahora vemos cómo estamos ya yendo hacia tratar por completo, ¿no? Toda la vía de drenaje. Entonces, entendemos pues que no solamente el problema está en el trabéculo, en muchos casos también, como usted bien dijo, hay una disfunción, ya sea pues
a nivel de los canales de SLEM o los colectores, entonces de la vía distal también. Entonces ahí podemos ver estos pacientes, pues, que a pesar de haber hecho una excelente cirugía trabecular, pues no conseguimos llegar al apío que queremos, ¿no? Disminuir bien, porque pues no habíamos tratado bien la vía distal. En cambio, pues con esta técnica la veo muy, muy, muy interesante porque, o sea, estamos consiguiendo no solamente tratar la resistencia al trabéculo, sino además podemos mejorar pues el flujo, el humor acuoso hacia los colectores, algo también muy favorable ahora que lo escuché el tema de que no haya sangrado en la técnica y también me parece favorable también que no, pues que no haya necesidad de dejar un dispositivo dentro del ojo, ¿no? Entonces ya estaríamos tratando pues ya la vía de drenaje fisiológica del humor acuoso por completo, por completo. Muy, muy interesante. Y doctor, hablando pues justamente de las preguntas que estaban haciendo y tal, me gustaría preguntarle pues cuál es el perfil del paciente ideal para esta técnica. Sí, a ver, el perfil es, se podría decir que podría ser cualquier paciente que tenga una presión que quieras disminuir un poquito más, por ejemplo, 14, 15, 16, 18, que necesites un PIB un poquito más target y antes de pensar en alguna otra cirugía, por ejemplo, o hacer una combinada, ¿no? Si tienes unas presiones que son moderadas, se puede decir, es un buen target para esto. Como te he dicho, hemos visto con sinequias en ángulos estrechos, en ángulos abiertos, en suefolativos, le hemos hecho en pigmentarios, le hemos hecho en avanzados. Entonces, hemos visto que nos ha ido bien. Pero como te digo, falta todavía, yo creo que mucho pan que rebanar para elegir un paciente perfecto para el IVEN. Yo creo que como vieron ahí, siempre buscar que haya el scleral wave para ver si puede funcionar, si esos canales todavía funcionan y con esta técnica se puede hacer. Entonces yo te diría que paciente ideal no es un paciente de 25 de presión, te diría es un paciente que está entre los 12 a 18 de presión podría ser ideal. Para el tipo de glaucoma, en verdad puede ser variable hasta lo que estamos viendo hoy. De repente también me gustaría ahí de repente que el doctor Avilés, no sé si, Manuelito, lo oías al doctor Avilés, no sé si tiene porque él también A ver, hace ven el pase, Doc. bastante IVENT, entonces vamos a ver en qué otros pacientes lo está usando el doc. Pero lo que tenemos hasta ahora es que se puede hacer en diferentes tipos de glaucomas. ¿Sí? No hay una restricción como tal, decir, en este glaucoma por ahora no. Bueno, solo que es un glaucoma neovascular, pues eso no, ni hablar. Muchas gracias, doctor. Sí, Doc, y justo eso también viene a colación respecto a que existen muchas técnicas mix. Y si existen muchas técnicas mix, es porque ninguna ha dado a 100% en el clavo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que de repente en la experiencia deberíamos de... O sea, esto es algo que se va desarrollando con el tiempo, con un olfato, un ojo clínico, Ujú. pero debería haber un consenso de acuerdo al tipo de glaucoma, qué tipo de técnica mix sería la más ideal, ¿no? Como para poder, digamos, tener un consenso, no, si no mundial de repente, o nacional o mundial, de, bueno, tenemos este tipo de glaucoma, con este mix tenemos mejores resultados, ¿no? O con este otro mix tenemos también mejores resultados para este tipo de glaucoma, ¿no? Porque a veces también pecamos en exceso y utilizamos una misma técnica para todos los tipos de glaucoma. Sí, y eso es cierto, eso es lo que pasó mucho con la técnica, por ejemplo, el GAT, ¿no? Hacerle GAT para todo. Métele GAT, está con esto, y al final lleva a, yo creo que muchas complicaciones. Yo creo que no hay una técnica ideal, no hay una técnica perfecta. Cada técnica tiene su nicho. Por ejemplo, hay cirujanos que le va espectacular haciendo el Kahoot. Hay cirujanos que le va esperando con el BAM, como digo. Y como le dije ahí al principio, es básicamente la técnica que mejor resultados te dé a ti en tu día a día, es la técnica ideal. Entonces, no hay ni una más ni menos de técnica, pero sí lo que tenemos que tener claro es qué tipo de glaucoma tiene, qué estadio tiene y no arriesgar al paciente nunca, ¿no? Entonces, siempre si tú tienes controlado esos puntos, lo más probable es que la técnica quirúrgica que elijas va a ser la indicada. Pero yo todavía no soy la idea de que, por ejemplo, si el GAT, yo diría un paciente con pseudofoliación, hacerle un GAT es un espectáculo. Sí, sangra un montón, todo, pero la presión se controla espectacular. ¿Sí? Sí, sí. Entonces,
es una buena opción. Y así ese paciente, por ejemplo, que le hace sevofiliación y está con presiones por encima de los 20 le va a bajar. Y le va a ir muy bien y va a ir bien. Pero, claro, como te digo, es difícil porque hay ahora un montón de microdispositivos. Ahorita también se vienen los dispositivos estos que ha sacado New World Medical de una viscodilatación del canal, que es como Ujú. entrar con como una pajita, pues, que inyecta viscoelástico y dilata todo el Exacto. canal, ¿no? Entonces, hay de, hay de todo. Hay de Así todo es. y para todos. Eso es lo Bueno, más importante. doctor, vi que en sus videos usted estaba utilizando una Swan Jacob. ¿Ha intentado utilizar otro tipo de goniolente para hacer el procedimiento? No, la verdad que a mí me gustó mucho San Jacob. Uno, porque es más barato, ¿ya? Sí. Uno, porque es más barato. Dos, porque te acostumbras más. Yo ya me acostumbré a tratar de verlo lo más directo posible. Sí. Está el de Amet, que pero es invertido. Yo creo que no me acostumbraría al de Amet. Está Va a también. saltar el maestro Vélez ahorita. Ah, ahí está el profesor Avilés, pues él sabe. Pero es mago, pues es como por acá y ves por acá arriba, no sé cómo se hace. Yo pongo ese y me voy a confundir. Pero Solo el maestro puede. me parece que es difícil manejarlo. Pero bueno, de repente para mí, ¿no? Al doctor Avilés eso se le sale como jugando con el Amet. También está el Transcend, el que tuvo de Alcon, ¿sí? O sea, hay Ujú. muchos, pero como te digo, es de acuerdo a lo que te acostumbres. Yo me acostumbré a eso porque fue el primero que hice, el primero que tuve y me ha ido bastante bien con ese. Entonces, a esta altura cambiarlo, digo que no, sería cuestión de probarlo. A mí me gustaría probar, por ejemplo, el Transcend, que me parece chévere, pero lo que no me gusta es que tiene sus cositas, y el AMED, ¿no? Pero algún día me lo prestará el profesor Aviles. Pues está caro. Doctor, en redes sociales se ve de todo. Y ahí se está riendo el doctor. Y hay algunas propagandas medias malintencionadas o engañosas que prometen al paciente glaucomatoso dejarlo sin gotas, ¿no? Se le realiza este procedimiento para dejarlo, para que ya no utilice más gotas para el glaucoma, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, eso ya lo hemos visto varias veces y definitivamente es algo que no es correcto porque no hay, no hay o no existe mejor un procedimiento que te diga, ¿sabes qué? Yo hago esto para dejarte sin gotas. No hay. O Ujú. sea, no, que te hago este láser y te hago esta cirugía y nunca más usas gotas es mentira, en verdad. El paciente después, al mes, va a llegar y va a estar con la presión en 40. Entonces, nunca ofrecer eliminar gotas, siempre ofrecer ayudar a bajar la presión con las gotas, Es, con cirugías, con microcirugías, que si después, no sé, pues le pones un ClearPad 250 y te queda excelente y no usa gotas, bendito el Señor. Le haces una trave que sin gotas, excelente. Le hiciste un IVET, un gático sin gotas, muy bien, pero no ofrecerle el... Jamás, porque no existe, pues no estaríamos faltando ahí. así es, perfecto. A ver, si hay alguna pregunta más en el chat, por favor, No para sé, al doctor Avilés creo que aprovechando. le dieron el audio. A ver, de repente el maestro Avilés puede. Profesor, ¿dónde está? Lo tienen mudo, el profesor. ¿Dónde está Tiene Manuel? mudo, ¿cómo es posible? No le ha dado entrada. ¿Cómo es posible? Mire, Doc, acá hay una pregunta más. En cuanto a la reducción promedio de medicación hipotensora después del procedimiento, ¿no? No ha pagado su cuota. Manuel, ¿me escuchas? Manuelito, ya le escribí a Manuel, pero no me ha contestado. No está en línea, no, sí está en línea con iPhone 263. Es Manuel, es iPhone 263, es de doctora Vilépez, es teléfono alterno, el que usa en la calle. Eso nadie No, lo conoce. ese lo utiliza para chequearnos, doctor. No, ese es para que la doctora no lo encuentre. Ay, yo le digo iPhone. ¿Dónde está? iPhone Se 263. ríe, ¿no? Qué bueno. Pues, Sí, ahí lo que doctor, dice. Sí. sí, hay una pregunta ahí de en promedio cuánto le baja la presión este procedimiento. Mira, lo que he estado viendo, la reducción es bastante buena. Como te digo, los pacientes de 3 a 4 milímetros bajan sin ningún tipo de problema, es lo que se ha estado viendo en estos casos. Ahora,
Recordemos que todos están con cirugía de catarata y cirugía Mm. Ivan. Entonces, lo que hacemos es la comparación. Yo como lo estoy viendo por un tema de que yo no le quito gota a mis pacientes, ¿sí? Salvo que le baje mucho, yo prefiero siempre target lo más bajo. Cuanto más bajo, cuando todos mis pacientes tengan menos de 12, yo me quedo mucho más tranquilo. Entonces, si yo logro con el Ivan llegar a 10, no le quito gotas, sigo con todas las gotas y lo dejo en 10. Entonces, lo que he estado viendo es eso, que tratar de dejarlo lo más... dejarle las gotas, no le estoy retirando gotas, salvo que le incomode mucho, puedo hacerlo. Pero yo en este momento estoy que trato de que todos mis pacientes, cuanto menos de 12 es excelente. Perfecto, perfecto. No sé si le dieron pase al doctor Avilés No dice que Doctor, disculpe, pero creo que han preguntado también Ya en estoy. cuanto al nombre del nombre de la espátula. Ah, es la espátula de... Es que todavía no hay patente, es una espátula de Ivent, que en verdad acá en Perú solo la tiene el profesor Avilés y la tengo yo, no, Sí, no nadie hay más más. todavía. Aunque podemos fabricarla y vamos a ver cómo la... Con Estamos Aldave, con Aldave. con es mucho Hola, hola, lujo. hola. Maestro Avilés, Doctor, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, Ricky. Buenas noches, Walter. ¿Cómo estamos? doctor, Muy bien. Felicitarte por tu charla, Walter. Y Ricky gracias. por la buena moderación. Doctor, por favor, usted en la ya vasta experiencia que tiene utilizando el Ivan, ¿qué es lo que ha encontrado? ¿En qué tipo de glaucoma lo está usando? ¿Cómo le va a usted mejor? Bueno, en principio, para, digamos, aportar un poquito en lo que muy bien explicó este Walter, lo que se ha conseguido con esta técnica es mantener los mecanismos fisiológicos del drenaje del humor acuoso, ¿no? Normalmente el acuoso pasa a través del trabéculo al conducto de Schlenn y en la pared posterior del conducto de Schlenn están estas válvulas que muy bien explicó Walter y estas son las que bombean hacia los vasos colectores. Todos los otros mix por decisión lo que hacen es, digamos, eh, incidir sobre el trabéculo pigmentado y en la parte posterior del trabéculo pigmentado está justamente el conducto SLEM y esto llevamos la pared, llegamos hasta la pared posterior del conducto SLEM, rompemos las válvulas y con eso se consigue una comunicación directa hasta los colectores, pero esa es la razón justamente por qué hay un sangrado, ¿no? Porque hay un retorno hemático que viene desde los colectores. Lo que hace esta técnica es incidir, como bien lo explicó Walter, en la parte superior, es decir, el trabéculo no pigmentado, de tal forma que se saltea, ¿no? Y no altera el trabéculo. Y a través de, digamos, del borde superior, se llega directamente a comunicar la cámara anterior con el conducto SLEM. Y no se dañan las bombas, por eso que fisiológicamente esto funciona y bombean y se manda al acuoso. Ese es el mecanismo y eso es lo que hace más fisiológico y por eso no hay sangrado, porque no se rompe en la pared posterior, ¿no? Así que eso es lo bueno, lo bondadoso. En mi experiencia, yo sí lo he usado de Faco Iben y Iben puro en algunos pacientes, básicamente los edofáquicos. Y inicialmente, y esto va para los colegas que recién van a empezar, como todo en la vida y como todo en oftalmología, hay que ir en forma gradual. Entonces, los primeros casos, definitivamente hay que buscar pacientes de ángulo abierto. Ideal, búsquense un ángulo abierto grado 3 ideal o más, trabéculos pigmentados para que puedan identificar la parte no pigmentada. Quizás esos sean los primeros pacientes ideales para los que van a empezar con esta técnica. Más adelante, como Walter ha mostrado en su video, como alguna vez también he mostrado yo, sí, efectivamente uno puede hacer hasta gonios en ecolisis y hacer IVEN ¿no? En ángulos que obviamente por la cineca no están abiertos, pero se puede maniobrar. Pero creo que eso serían los pacientes. Ahora, ¿qué pacientes? Los que queremos conseguir una presión complementaria, o nos falta poco para llegar al target, o pacientes que definitivamente están con muchas drogas y el rango de presión no están justamente en el target, ¿no? En mis pacientes, la media, si me preguntan cuál es la media de los pacientes
que yo he operado están entre 23 milímetros de mercurio, 20, 23, hablando de la media, ¿no? Y la mayoría de los pacientes hemos conseguido un porcentaje, en promedio, del 30%. Inicialmente hay pacientes que bajan mucho más, pero hablando de medias, eso es lo que les puedo decir, ¿no? Un número importante de pacientes que reducen significativamente la cantidad de drogas también, y la sostenibilidad también está presente. Hay muchos pacientes que mantienen a lo largo de estos más aproximadamente 6 meses los controles de las presiones. A lo que me referían antes es que acá en el auditorio hay médicos jóvenes, médicos oftalmólogos generales, y creo que el concepto de los mix hay que tomarlo como tal, ¿no? O sea, inicialmente uno debe pensar mix, glaucomas leves, moderados, mientras uno sea más, tenga más dominio de alguna técnica, tenga más expertise, tenga más experiencia, claro, uno puede ir en determinados casos a manejar pacientes con glaucomas de unos niveles más avanzados, ¿no? Pero como concepto es a lo que me refería, que no nos llevemos un concepto de que los mix, digamos, también ya están autorizados, aprobados para glaucomas avanzados, porque muchas veces eso puede no funcionar, desde que podemos tener un efecto inverso, también ocurre algo, que el paciente se siente tratado y se pierde la consulta. Y si esto no funcionó, es un paciente que va a ir en desmedro del control de su enfermedad. ¿Qué más te puedo comentar? Yo creo que hay una parte muy importante que me gusta mucho, las imagenologías, que cómo demuestran el resultado. Esa es una forma muy tangible de ver el resultado del procedimiento, ¿no? Igual te ha mostrado unas imágenes espectaculares. Yo creo que esa es la mejor evidencia, ¿no? Es un mix, yo creo, muy importante. Es un mix de lo que se acerca más a conservar la fisiología del flujo de drenaje del acuoso. Es prometedor, tiene menos contenido hemático, por lo cual la recuperación visual también es mucho más rápida. Y bueno, todos sabemos que los enemigos de la cirugía de glaucoma son la sangre y la inflamación. Aquí por lo menos inflamación prácticamente no hay, sangre no hay, o hay mínima cuando uno se va un poquito más allá. Así que yo creo que es algo que se viene. Hay que, los autores, como dijo Walter, tienen todavía que patentar la espátula, comercializarla y todo lo demás, pero creo que ¿por qué no mencionarlo, no? Los privilegiados, por lo menos de esta parte del mundo de Walter, y quien habla, que tuvimos la suerte de que al final de las cirugías en el buque, Davinder nos regale a cada uno un set de Iben. Creo que tenemos una experiencia bastante agradable y sólida con los resultados hasta la fecha, ¿no? Con los pocos resultados que tenemos, porque bueno, no, esto no tiene gran tiempo, ¿no? Excelente, maestro. Yo que le cuento que de casualidad se cayó la espátula. ¡Ah! Uy, ay no. Y la enfermera la tenía y de pronto yo volteo y las dos espátulas. Y yo mientras quedé decía, no puede ser, no hay más. Y pa, caí al piso. Cuando la levanto, esa espátula Funcionaba mejor. funcionó mejor, en serio. Ha hecho una curva, o sea, en vez de estar recto así, hace una pequeña curva que me facilita el momento de entrar a agarrar la. Por eso en el video se ve media como con un bache la espátula. Sí, tú sabes que al principio yo también no la creía, no entender bien las curvaturas, si es de la derecha a la izquierda, y me costó un poco en las primeras cirugías habituarme a cuál era cuál por las angulaciones, hasta que después ya las entendí. Y sí, quizás quizás esa caída puede ayudarle a David a ajustar un poco su herramienta, ¿no? Pero, o sea, en realidad están diseñadas para
ese fin, ¿no? Para entrar por arriba el trayecto no pigmentado. Y es muy bonita cuando uno entiende bien la fisiología o este, de por dónde te está llevando ahora el acoso. La verdad que es muy bonita la técnica. Sí, y lo que me ha gustado bastante también, Doc, es eso del Scleral Wave. Sí, El Después de la launching, cirugía, les trato de hacer a todos, en algunos, como uno del primer video, sí, bastante líquido. Y como el último que hice sale, pero no sale tanto. Entonces, me parece súper interesante. Yo creo que siempre debemos hacer un mix, debemos tratar de buscar ese flujo escleral y al día siguiente, a los 15 días, al mes y 2 meses, hacerle sus tomografías, sobre todo el segmento anterior para ver en qué estamos, ¿no? No solo con eso, sino también, Richie, la puede hacer con el tanito. Entonces, y claro. ver qué está claro. pasando. Recordemos que en este podcast de la Asociación Americana de Glaucoma, como mencionabas, allí lo menciona David y Ronald Feldman, que si bien es cierto, el flujo venoso, el flujo episcleral o el blanching no es tan evidente como los otros procedimientos, como el GAT, ¿no? Pero que esto no pierde su valor predictivo positivo. Ojo con eso, ¿no? O sea, no podría alguien decir, pucha, no, pero en el GAT se ve mucho mejor. Eso no Mm. significa que el GAT funcione, que esto sea un factor predictivo eh, peor o con menos evidencia que el GAT, o que el GAT sea en esto sea mejor. El valor predictivo positivo no se pierde, solo que no es tan evidente, lo que menciona Davinder y Ronald Feldman. Quizás eso también sería bueno tenerlo presente, ¿no? Sí, exacto. O sea, el hecho de que no veas tanto blanqueamiento como con el GAT no significa de que, bueno, esto caray, no va a funcionar. No. Sí, así Es es. de esperar que el valor predictivo positivo es el mismo. Sí, no hay tanto blanching como en el GAT ni con el Kahoot, pero sale y se ve bacán. Claro, no es eso que se pone todo blanco, pero se ve su ondita que está Eh, funcionando. Es increíble cómo al día siguiente el paciente está con la córnea clara, no hay fema y las presiones tumbadas en el suelo. Realmente sí es bastante impresionante el resultado, ¿no? Como te digo, yo he empezado a usarlo así en pacientes con presiones no muy altas y después poco a poco ya vamos, eh, he ido incrementando, digamos, el rango EPIO a quienes he ingresado para el IBEN y los resultados son bastante alentadores. Yo eso todavía no me he atrevido a hacer las impresiones muy altas. ¿Hasta cuánto le ha dado para...? Mira, en promedio hasta 30 más o menos por ahí, unos que otros. Hay una, 30. una paciente, por ejemplo, que le dice, tenía como 35, 38. Hay un ojo que está espectacular y el otro ojo, no reguló. El otro ojo se ha quedado en 20 con drogas y el otro ojo que funcionó mejor está, pucha, en 12 quedó sin drogas, increíble. Probablemente en el ojo que no va a tener ese resultado, lo más probable es que yo no haya hecho un procedimiento muy limpio, ¿no? Porque esta señora fue una de no las primeras, pero relativamente de los primeros casos que hice, ¿no? Pero creo que esa es la paciente en forma aislada, porque como digo, mi target es 23, por ahí, a unos cuantos, cerca de 30, y solamente esta señora que tenía la presión bien alta, que en realidad estaba programada para otra cirugía, pero eh, por temas, digamos, de otra índole no podía realizarse la cirugía y dijimos, bueno, vamos a hacer un IVEN, señora, hasta que podamos someterlo usted a la cirugía, ¿no? Como un procedimiento temporal, pues no sabía si iba a funcionar o no. Y un ojo la tiene ahí en 12 sin presión y el otro ojo sí está en 20 y pico con droga, ¿no? No, que sería como darle el último chance, ¿no? Yo a veces les digo, mira, antes de pensar en algo más, si te vamos a quitar la catarata, hagamos esto que es simple, y si ya no Es llegamos, exactamente lo que le dije, ¿no? Exactamente le dije, mire, tiene bueno, dificultades usted para su algo, vamos a hacer este procedimiento, y como un tratamiento
eh, temporal hasta que pueda programarse su cirugía. Eh, fue, fue muy bien, ¿no? Oiga, ¿y lo está haciendo con el AMED? No como o sea, Ahmed Iben, no. Este, solo Faco Iben y Iben, No, digo No, el gonio. el Legonio. El gonio, doctor. Ah, sí, en realidad como yo he comentado alguna vez, yo por X razones terminé comprando los dos gonios, tres gonios en realidad, el Amet porque no sabía no sabía cuánto costaba un gonio lente y me compré ese y cuando me di la vuelta encontré los indirectos que costaban mucho menos, pero yo regresé para devolver el lente y no, me mandaron lejos. Entonces ya estaba con esto comprado, compré los otros dos indirectos y empecé al mismo tiempo. Y para mí fue, yo decanté por el AMED, por el directo, porque para mí era más cómodo. Entonces, yo creo que finalmente es como uno, si me dices a estas alturas del partido, claro, yo estoy definitivamente inclinado a hacer el AMED porque es lo que más uso, el otro lo tengo guardado. Entonces, yo creo que es a lo que uno más se acostumbra en relación a lo que uno más hace, ¿no? Claro, si me dan ahorita que todas las cirugías las haga con un indirecto, probablemente yo ya esté acostumbrado a la AMET y te diga lo mismo, ¿no? No, Walter es campeonísimo y él usa muy bien el indirecto. Yo creo que es tema de acostumbrarse al elemento. Yo, para responder a tu pregunta, sí, yo en realidad hago todo con el AMED, ¿no? O sea, GAT, Tanito, Banks, Iben, gonios en angiolisis, todo, o sea, revisión de flap, de flap AB, revisión o sea, de la ampolla, el flap AB interno con el AMED. Sí, yo ya me acostumbré a usar esto. Y me parece muy sencillo porque lo uso tal cual el tanito, ¿no? O sea, ojo derecho, yo opero 12 horas, ojo derecho, y uso el puerto principal, caigo al cuadrante nasal inferior. Bueno, y yo les hago básicamente 160 grados, porque puedo girar. Y si es un ojo izquierdo, entro por el puerto auxiliar y caigo igual al cuadrante nasal inferior, y también hago un barrido de 160 grados. Eh, sí, de rutina. Pero claro, Pacientes, he hecho pacientes fácicos, muy poco. Básicamente, en los que no han sido combinadas han sido en pseudofáquicos, ¿no? Doc, y para ambos lados se está tratando con el IBEN nasal y temporal. ¿Lo ha Sí, probado? sí. Uso las dos espátulas. O No, sea, no, me no. voy, entro por la puerta principal, digamos, y Ujú. voy al centro del cuadrante nasal inferior. Y Correcto. la espátula que barre hacia el lado derecho, o sea, corro, digamos, hacia arriba y luego cambio espátula, me ubico nuevamente en el centro y barro hacia abajo, ¿no? Pero barro eh, en total unos 160 grados. Pero con el AMED la Ah, ventaja es que podría hacerlo en casi 360, ¿no? O sea, entrar al Sí centro. se podría, pero en realidad yo te podría decir, sin problemas, sin esfuerzo, creo que sería la palabra, sin claro. esfuerzos, hago 160 grados. Y eso es lo que vengo haciendo y los comentarios los resultados que comento son haciendo 160 grados. Realmente no me he propuesto hacer más grados. Para el target de pacientes de los pacientes que he tratado, he conseguido lo que estos pacientes necesitaban, ¿no? Entonces, De repente, doctor, quizás la limitante también es el ángulo, ¿no? O sea, la angulación de las incisiones. sí, y acuérdate que yo opero a 12 horarias y ya Ujú. me acostumbré a no mover el cabezal del microscopio, a no mover la cabeza del paciente, a no pedirle que el paciente gire la mirada, a no moverme yo como cirujano hacia el lado temporal. Entonces, quedarme a 12 horarias y usar ese mecanismo que te digo, mano derecha, ojo derecho, mano derecha, puerto principal, ojo izquierdo, mano izquierda, puerto auxiliar, hago estos grados. Hacer más
ya, como dice Ricardo, sí me ofrecería más dificultad, que no lo he probado en realidad, pero teóricamente sí, me originaría mayor dificultad. Para hacer más grado, yo creo que ya tendría que entrar por vía temporal, que es a lo que, digamos, de lo que me he aislado un poco, ¿no? Me he quedado en 12 horarios para justamente no moverme. Pero digamos que sus PIOS target que usted necesita, ¿no? En estos pacientes, no necesita tampoco más angulación. Con los ángulos que usted Sí, abarca es sí, suficiente. correcto, correcto, correcto. Sí, 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 sí. Ha habido muchas discusiones sobre eso. Al principio decía que tenía que ser 360, que después salieron unos artículos que decían que era lo mismo la goniotomía parcial de 120 versus la goniotomía total de 360. Ahora hay otros artículos que dicen que sí, efectivamente se demuestran que 360 baja más que 180 o 160 o 120, pero depende de lo que Ricardo acaba de decir, ¿no? ¿Cuánto es lo que yo quiero bajar la presión en ese paciente en forma personalizada? Y de eso va a depender lo que uno no quiera hacer, ¿no? Hay pacientes, si es un paciente con glaucoma juvenil, glaucoma congénito, claro, probablemente un GAT sea lo primero que tengamos que pensar y tratar 360. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? ¿Qué paciente vamos a tratar? ¿Cuánto de presión necesitamos bajar en ese paciente para alcanzar el target de ese paciente? Ah, sí, Y para el grupo que yo los estoy manejando, es suficiente. perfecto. Muy bien. Uy, caramba, ya son las 9:23, ya nos hemos excedido un poquito. Maestro, que tan interesantes están las participaciones y la ponencia del doctor Walter realmente nos ha ilustrado. Bueno, agradecerle, doctor Walter Sánchez, por su ponencia excelente, nos ha abierto luces sobre este tema tan interesante, ¿no? En la evolución del tratamiento del glaucoma y los aportes importantísimos del doctor Avilés, que nos lleva nuevamente de la mano en el glaucoma y nos enseña desde, así como quien dice, desde el ABC. Muchas Bueno, gracias, doctor, Gracias, por su Ricky. participación. desde Muchas la No, gracias. no, ustedes. clandestinidad. Yo estaba calladito, yo estaba en la sombra, ¿eh? Me Ese han sacado teléfono, aquí. pero la doctora ya lo escuchó, doctor. La doctora ya Sí, sabe qué ya, teléfono dónde ha ya, salido. la doctora me ha mandado la almohada a la sala ya por tu culpa. Bueno, Doctor, agradecemos a- disculpen que los cortes, ahora que estábamos hablando de la extensión del tratamiento en grados, tenía una, ¿aló? Pegando Sí, los sí, chicos. adelante, Sí, adelante. sorry, sorry. A que lo comen al doctor Escuchamos. tanto. Sí, sí. Perdón. Por tu culpa, mi esposa me ha castigado. Adelante, No, adelante, que Alejandro. quería preguntar, hablando de la extensión del tratamiento en grados, tenía la duda, pues, entiendo que a nivel del canal el flujo no es uniforme, no es segmentario. Entonces, ¿hay alguna forma de saber, digamos, qué zonas, qué segmentos drenan más o menos como para, digamos, hacer más, por así decirlo, efectivo el tratamiento? O, O sea, siempre la zona inferotemporal, perdón, inferonasal va a ser la más, donde hay mayor ya, cantidad de vasos colectores. Entonces, el target siempre va a ser el nasal, pues, ¿no? ya, perfecto. Claro. Muchas Doctora gracias. Avilés, si usted tiene de repente también alguna información al respecto que nos pueda compartir. Perdóname, no capté la pregunta, si me la repites, Ricky. Ah, bueno, el doctor se refería a que si es que hay una zona en específico en la cual uno tiene ¿no? que tener como objetivo para tratar del ojito Sí, para garantizar una baja importante de presión, ¿no? de los cuatro cuadrantes del ángulo, en teoría, el mayor porcentaje de vasos colectores se encuentra en el cuadrante nasal inferior. Por eso que es el cuadrante que uno debería tratar de todas maneras, ¿no? Y allí extendernos hacia los otros cuadrantes si es que necesitamos. Pero el cuadrante nasal inferior alberga a la mayor cantidad de vasos colectores, en un 60% más o menos. Bien, Perfecto. muchas Bueno, gracias. entonces, en vista de que ya no hay más preguntas, damos por concluida la sesión, la primera sesión académica del grupo de oftalmólogos jóvenes. Nuevamente agradecemos la presencia del doctor Walter Sánchez por la excelente ponencia sobre el tema, las importantes intervenciones del maestro Avilés.
Y muchas gracias a todos los presentes por habernos prestado atención. Ya nos estaremos viendo en una próxima sesión. Muchas gracias a ti, Ricky, gracias, Walter. Gracias por permitirme participar un poco, a pesar de no ser joven, pero con todo el gusto del mundo. Y felicitaciones a Walter nuevamente por la brillante exposición. Y a ti, Ricky, por la espectacular conducción de la sesión de esta noche. Un abrazo para todos. Gracias, Lo doctor. mejor. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Alejandro. Hasta luego, doctor Sánchez.